Buenos días, hoy les vengo a explicar el siguiente enunciado. Determine la posición relativa entre C1, x cuadrado, más y cuadrado, menos 26x, menos 6y, más 158 es igual a 0. Y C2, x cuadrado más y cuadrado, más 4x, menos 6y, más 8 es igual a 0. En caso de ser posible, hallar la ecuación de las rectas tangentes internas y los puntos de tangencia. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es calcular los datos de ambas circunferencias. Hay dos métodos. El primero y el más recomendable es por completación de cuadrado. Y el otro es ya, ¿cómo se dice? Por fórmulas que hay que se cumplen para las circunferencias. En este caso, yo lo voy a hacer por fórmula, más que todo por un tema de rapidez. El procedimiento que se aplicó para sacar los datos de la circunferencia 1 y los datos de la circunferencia 2 fue: los términos que acompañan a x y y fueron divididos entre 2 y cambiados de signo o divididos entre menos 2. En este caso, en la circunferencia 1 nos dio centro 13, 3, y en el caso de la circunferencia 2 nos dio centro menos 2, 3. Para calcular el radio, lo que hicimos es, después de calcular el centro, los términos del centro se elevan al cuadrado y se les resta el término independiente de cada circunferencia. En este caso, pues cuadrado de 13 más cuadrado de 3 menos el término independiente, 158, nos da igual 20. Entonces, nuestro radio es igual a raíz de 20. O también raíz de, o, raíz de 20. O también 2 raíz de 5. En este caso, en la circunferencia 2, al dividirlos entre menos 2, nos dio menos 2, 3, que al sacar su radio nos dio raíz de 5. Bueno, ahora con los datos ya copiados, podemos analizar estos datos. Lo primero que podemos ver aquí es que el radio de la circunferencia 1 es 2 veces el radio de la circunferencia 2. Entonces servirá para la hora de hacer la gráfica, hacerla más exacta, haciendo la circunferencia 1 más grande que la circunferencia 2, quedándonos así. En la circunferencia 1 es mayor que la circunferencia 2. Ahora, para saber si son exteriores o son interiores, necesitamos saber el radio y comparar, o sea, la distancia entre los centros y compararlo con el radio mayor. Para saber la distancia entre los dos centros, hacemos el vector del centro 1 al centro 2, o del centro 2 al centro 1, y le sacamos el módulo a ese vector para poder saber la distancia entre ambos centros. Hemos calculado el vector que va del centro 1 al centro 2. Aquí, sacarle el módulo es muy sencillo, ya que el módulo son las componentes al cuadrado. En este caso, como tenemos un 0, pues entonces será 15 al cuadrado, y la raíz de 15 al cuadrado es 15. Entonces, ya directamente sabemos su módulo. El módulo es 15. Ahora, comparamos con el radio mayor. El radio entre estas dos circunferencias mayor, como ya dijimos acá, es este, el radio 1. Entonces, vamos a hacer un aproximado de cuánto es 2 raíz de 5. Las raíces más cercanas exactas a raíz de 5 serían raíz de 4, cuya raíz es 2, y raíz de 9, cuya raíz es 3. Entonces, si raíz de 5 está en el medio, es aproximadamente un 2,1 o un 2,2 aproximando, que multiplicado por 2 sería 4,2 o 4,4. Si comparamos 4,2 o 4,4 con 15, se puede ver que 15 es obviamente mayor. Eso que nos indica que una circunferencia está fuera de la otra circunferencia, siendo analíticamente escrito de la siguiente forma. Que la distancia entre los dos centros es mayor al radio mayor, que en este caso es radio 1. Ahora, lo que tenemos que saber es si son secantes externas, son externas y no se tocan, o son tangentes externas. Cada caso lo voy a dibujar aquí para que se vea cuál es cuál. ¿Se ve? Bueno, aquí está el dibujo de cada caso. Se ve que estas se cortan en un solo punto y estas no se cortan. Las condiciones para cada una de estas serían las siguientes.
este caso, para que sean secantes externas, la distancia entre los dos centros menos el radio menor, en este caso R2, va a ser menor que R1, pero la distancia entre los centros es suficiente para que se corten en más de un punto. En este caso sería 2 puntos. Por otro lado está que son tangentes. Para esto, la distancia entre los centros menos el radio menor va a ser igual al radio mayor, pero se cortarán en un solo punto. Y por último, la última condición sería que la distancia entre los dos centros menos el radio menor siga siendo mayor que el radio 1. En este caso, vamos a ver en qué caso estamos para saber cómo graficar. Bueno, aquí tenemos escrito la distancia entre los centros menos el radio menor. Como ya dijimos antes, aproximadamente raíz de 5 es 2,1 o 2,2. Si se lo restas a 15, sería 12,8 o 12,9. Entonces, sabiendo eso, y sabiendo que 2 raíz de 5 es aproximadamente 4,2 o 4,4, podemos decir que la distancia entre los dos centros menos el radio pequeño seguirá siendo mayor que el radio grande. Lo que he escrito se vería de la siguiente forma. Entonces, ya sabiendo las condiciones, podemos decir que estamos en este caso. Entonces, son externas y no se tocan. C1 y C2 son externas y no se tocan. Bueno, aquí tenemos la gráfica de las dos circunferencias siendo exteriores y de las rectas tangentes que necesitamos, que nos pide el ejercicio. Bueno, el ejercicio nos pedía calcular las rectas tangentes internas, que sería esta recta y esta recta de acá, que pasa por el punto P21 y P12, y esta recta que pasa por el punto P11 y P22. Tenemos el centro de la circunferencia, cuya distancia entre centros es 15, es decir, conocemos el valor de este segmento. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder conseguir los puntos de intersección y los vectores normales de ambas rectas? También para conseguir estos otros dos puntos de intersección. Lo primero que hay que hacer es lo siguiente: calcular la distancia de uno de los dos puntos de intersección al centro. En este caso yo lo voy a hacer con del centro 2 a los dos puntos de intersección P11 y P12. También se podría hacer de este centro, centro 1, a el punto de intersección P21 y P22, pero yo lo voy a hacer de esta forma. Lo que tenemos que saber es que la distancia que va a haber del centro a los dos puntos de intersección va a ser la misma. Por ende, esta distancia que le llamé S va a ser la misma para la distancia de P12 al centro que para la distancia de P11 al centro. Por ende, si yo consigo esta distancia, podría hacer una circunferencia auxiliar con centro en C21 que pase por el punto de intersección P11 y P12. Entonces, ¿cómo voy a conseguir esta recta? ¿Cómo voy a conseguir la distancia entre estos dos, este escalar, este valor? Pues bastante simple. Como se puede ver aquí, esta recta y este vector que sería el vector de P12 al centro, cuando tú trazas este vector es perpendicular, es decir, esta recta y esta línea son perpendiculares entre sí. Por eso aquí se ve el ángulo de 90 grados. Y yo obviamente podría calcular esta hipotenusa si tuviera este cateto y este cateto para calcular esto. Pero como yo este valor ya lo tengo, pero esto de acá, que es ese, sería la distancia entre los centros, no hay 90 grados entre ellos. Entre estas líneas sí, pero con esta línea no. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para poderlo obtener? Primero, mover esto de acá, este segmento que sería de P1, de P12 a P21, moverlo al centro, hacerle una paralela, ¿verdad? Cuando la tenga, que es este valor B, yo podré calcular, como tengo la hipotenusa, aquí también habría 90 grados porque es el mismo segmento, pero movido. Entonces, tendría un cateto, que sería este, que valdría, como es el radio, 1, en este caso porque es la circunferencia grande, que valdría 2 raíz de 5, ¿verdad? Este lado de acá. Y este lado de acá, como lo moví el radio pequeño hacia acá, entonces valdría raíz de 5, este lado pequeño de acá. Entonces, si yo conozco este lado y conozco la hipotenusa, que dijimos que es 15, porque es la distancia entre los centros, por Pitágoras puedo conseguir este lado. En cuanto consiga este lado, se me arma otro triángulo rectángulo, donde tendría este lado pequeño, la distancia entre, o sea, este lado de acá, que sería B, porque lo acabaría de calcular, me faltaría calcular la hipotenusa, ya que el ángulo de 90 grados estaría aquí, pues con Pitágoras consigo la hipotenusa que es ese, y ya ahí puedo armar la circunferencia auxiliar, que pasaría de la siguiente forma. Sería una circunferencia que pasaría por los dos puntos. Ya después puedo obtener el eje radical e intersectar ese eje radical con cualquiera de las dos esferas para poder obtener el valor del punto 1 y el punto 2. Ya después puedo conseguir un vector perpendicular, que sería de P21, de P12 y P11 al centro, para conseguir las rectas. Y después con ese mismo vector, sacándole el unitario, podría multiplicarlo por el módulo de esto para conseguir el vector que vaya del centro
a P21 y del centro a P22. ¿Ya? Bueno, ahora, ya que ya calculamos el valor de S, en este caso lo calculamos, ya que va a ser el radio de la circunferencia auxiliar que vamos a armar. Y el centro es el del centro de la circunferencia 2, porque es con el centro en el que estamos planteando el ejercicio. Por eso es que va a ser de esta forma. Entonces, ya tenemos la distancia, que va a ser el radio, y ya tenemos el centro, que van a ser H y K. Reemplazamos. Se coloca 185 porque como es el cuadrado, la raíz se va. Ahora expandimos los dos productos notables. Aquí expandimos los dos productos notables. Ahora operamos. Bueno, aquí tenemos una representación más en limpio de lo que tenemos que hacer. Tenemos nuestro triángulo rectángulo, aquí en grande, donde tenemos nuestro ángulo de 90 grados acá, nuestra hipotenusa y nuestro otro cateto. En este caso nosotros necesitamos saber el valor de B, porque si sabemos el valor de B, acá, que es la distancia que necesitamos, que es S, podríamos calcular este valor. Si ya calculamos este valor, ya podríamos armar la circunferencia auxiliar. Entonces, ¿cómo calcularíamos B? Pues escribíamos la fórmula de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Este cateto, como tal, ya podemos decir cuánto vale, pero vamos a ir anotando. La hipotenusa en este caso es 15, entonces empezamos. 15 al cuadrado. Va a ser igual a uno de los catetos al cuadrado. Este lado como tal, si este mide 2 raíz de 5 y este mide raíz de 5, podemos ya decir que es 3 raíz de 5 al cuadrado. 3 raíz de 5 al cuadrado. Y más b al cuadrado. Ahora, pasamos esto de acá sumando a acá restando. Esto ya lo podemos transformar. Si le damos al cuadrado, esta expresión sería 9, o sea, 3 al cuadrado 9, y raíz de 5 al cuadrado 5. 9 por 5, 45. Y 15 al cuadrado es 225. Entonces, ¿cuánto va a valer b? La resta, porque si acá está 45 positivo, acá pasa 45 negativo, la resta de 45 y 225, lo cual nos daría lo siguiente. B cuadrado nos daría igual a 180. ¿Cómo vamos a trabajar para conseguir ese? De que ese es nuestra hipotenusa, sería lo siguiente. S al cuadrado va a ser igual a 1 de sus catetos al cuadrado, raíz de 5 al cuadrado, raíz de 5 al cuadrado, más b al cuadrado. Pero como b al cuadrado ya lo tengo, directamente escribo 180. Sin elevarlo al cuadrado. Ahora, raíz de 5 al cuadrado es 5. Más 80 más 180 son 185. Entonces, x al cuadrado es 185. Por ende, S es igual a raíz de 185. Bueno, con los valores de x, con el valor de x que calculamos y los dos valores de y que calculamos, tenemos los dos puntos de intersección de la recta, o sea, de la circunferencia 1. Entonces, ya con esto podemos armar un vector de estos puntos al centro y con eso hallar las rectas. Bueno, aquí tenemos nuestra circunferencia auxiliar con el radio que necesitábamos. Ahora esta la vamos a restar con la circunferencia 1, que es la que estábamos intersectando, para poder conseguir el eje radical y que el eje radical pase por los dos puntos de intersección y conseguir los valores. Bueno, aquí están las ecuaciones ya copiadas. Lo que vamos a hacer es restar a la circunferencia 1, le vamos a restar la circunferencia 2. Por ende, habrá un menos afectando a toda la circunferencia abajo. X cuadrado menos X cuadrado se van. Y cuadrado menos Y cuadrado se van.
menos 26x menos 4x son menos 30x. Menos 6y, menos por menos más, 6y, entonces menos 6y más 6y se cancelan. Ahora, 158 más 172 son 330. Esta sería nuestro eje radical. Entonces, ya teniendo nuestro eje radical, podemos despejar para obtener x. Este valor de x lo reemplazaremos en cualquiera de las dos circunferencias para poder obtener los puntos de intersección. X es igual a 11. Entonces, ahora reemplazamos este 11 en la ecuación de la circunferencia, que es fácil de trabajar. Ya va. Ahí va. Ahora vamos a reemplazarlo en la ecuación de la circunferencia 2, porque es empezar de la circunferencia auxiliar porque es más fácil de trabajar. Ahora sí, porque la otra tenía un 26, que ya está más fácil de trabajar con 26. Circunferencia auxiliar, 2 puntos, 11 cuadrado, 10 cuadrado, más 4, multiplica 11, menos 6y, menos 162, 0, 121, más 10 cuadrado, más 4, menos 6, 10, menos 152. Bueno, ahora para poder conseguir las rectas tangentes, lo que vamos a hacer es conseguir un vector que vaya desde estos puntos al centro, el cual sería un vector perpendicular a la recta que pasaría por por los dos puntos de tangencia. Después, con ese vector, que sería la normal, podemos sacarle el unitario, o si ya mide raíz de 5, simplemente definir vectorialmente ese vector como este menos origen del otro, se hace el despeje, y con eso conseguiremos los otros puntos de intersección, siendo de esta forma. Bueno, con esto conseguiríamos los dos vectores. Pero ¿qué pasa? Yo estos vectores, como esto es lambda veces la normal, puedo sacarle menos 2. O sea, puedo decir que la normal es menos 2 veces este vector y menos 2 veces este vector, quedándonos de la siguiente forma. Como menos 2 que multiplica este vector y menos 2 que multiplica este vector, siendo nuestra normal este vector y lambda esto. Por ende, el vector normal como tal sería 1 menos 2 y 1, 2. Teniendo estas normales, reemplazamos en la ecuación general por bueno, ahora ya teniendo la normal, las dos normales y los dos puntos de intersección, vamos a armar esas rectas. En este caso, reemplazando en la ecuación general. También se puede reemplazar en la ecuación escalar. Yo trabajo más fácilmente con la general. Siendo nuestro término independiente 3 positivo, ya que 11 menos 14 es menos 3, al pasar al otro lado es 3 positivo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer para esta recta sería aquí colocar este 3. Quedándonos de esta forma. ¿Correcto? Bueno, ahora para calcular la segunda recta vamos a aplicar el mismo procedimiento.
término independiente nos dio como c es igual a menos 9. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reemplazar donde esté c el menos 9. Y con eso ya tendríamos nuestras dos rectas. Ahora vamos a hacer una definición de vectores. Primero vamos a calcular el módulo de esos vectores, a ver si tenemos que sacarlo unitario o si ya miden raíz de 5. Si ya miden raíz de 5, vamos a hacer una definición de vectores para conseguir los puntos de intersección. Corto. Bueno, y aquí tenemos las dos normales. Vamos a sacarle el módulo, a ver si el módulo es raíz de 5. Si el módulo sí es raíz de 5, entonces no se va a sacar un unitario y simplemente se trabajará con estos vectores para hacer una igualación y después una definición de vectores como extremo menos origen para despejar y conseguir los puntos. En este caso vamos a sacarle los módulos. En este caso posee 1 menos 2 y 1, 2. Entonces, como tienen los dos mismos números, con 1 variando su signo, entonces lo que vamos a hacer es sacar uno solo, ya que ambos tendrán el mismo módulo. Como se puede ver, el módulo de la normal 1 sería 1 más 4, 5, raíz de 5. Entonces, ¿qué pasa? Como ya dije, ambos van a tener lo mismo. El 4 va a salir a juro de, 4, de menos 2 al cuadrado o de 2 al cuadrado. Y bueno, el 1 es obviamente 1 al cuadrado, entonces ambos nos darán el mismo módulo. Como ya mide esto, podemos usar estos vectores directamente. Y esto sería lo que hemos calculado. El primer punto de intersección de la primera circunferencia, el segundo punto de intersección de la primera circunferencia, el primer punto de intersección de la segunda circunferencia, el segundo punto de intersección de la segunda circunferencia y las dos rectas que pasan por estos puntos. Gracias por escucharme y esta es la solución del ejercicio. Bueno, aquí ya está hecho el despeje. Sería la normal 1 es igual al vector que va de C2 a P22. Por definición de vectores, un vector se puede definir como extremo menos origen por su unitario, entonces, o por su unitario. Entonces, en este caso, como lo que necesitamos es definirlo como extremo menos origen, lo definimos de tal forma. Después, por un despeje, decimos que el punto 22, P sub 22, va a ser la normal 1 más el centro 2. Y por otro lado, P sub 21 va a ser igual a la normal 2 más el centro 2, siguiendo el mismo procedimiento. Ahora vamos a hacer los cálculos. Bueno, aquí tenemos calculados los dos puntos de intersección de la segunda circunferencia, siendo menos 1, 1 y menos 1, 5. Ahora voy a escribir todo lo que nos pidió el ejercicio, que eran los 4 puntos de intersección y las dos rectas, para demostrar cuáles eran los resultados.